Jóvenes, hoy vamos a hablar acerca del tema de principio de Arquímedes en física. En nuestra vida diaria podemos hacer observaciones como la siguiente. Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar, parece que somos más ligeros, decimos que pesamos menos. Un trozo de hierro no flota en general sobre el agua, pero si le damos la forma adecuada, pensamos que un barco, vemos que éste flota. La explicación científica de esto lo encontró en el siglo III a.C. el señor Arquímedes. Él decía que los fluidos ejercen fuerzas ascensionales sobre los objetos situados en su seno. La naturaleza y el valor de estas fuerzas quedan determinadas en el principio de Arquímedes, como vemos aquí, que aquí hay un objeto sumergido en un líquido y ese objeto es empujado hacia arriba a través de la fuerza de atracción que ejercen el agua sobre este objeto y ese empuje va a ser la cantidad de líquido desalojado por ese objeto. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido o en un gas experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, o sea, vertical, que es igual al peso del líquido desalojado o desplazado. La principal es la fuerza de empuje, que es igual al líquido desplazado. Aquí observamos un objeto que está en un recipiente con agua. Entonces nos damos cuenta que el objeto tiene un peso, que tiene una masa y una gravedad. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es lo que vale la gravedad. Vamos a ubicarla aquí. Gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, observamos aquí en este dibujo que aquí está hay dos probetas. Una probeta tiene 20 mililitros de agua, no se le ha agregado ningún tipo de objeto. En la segunda eh, probeta observamos que tenía este mismo volumen, ¿verdad? 20 mililitros. ¿Qué pasa? Al agregarle una piedra, como vemos aquí, un objeto, ese objeto desplazó a un líquido, ¿verdad? Desplazó o desalojó un líquido. Quiere decir que esa piedra tiene una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje. ¿Sí? Entonces ya no van a ser 20 mililitros lo que tiene, sino van a tener 24 porque esta cantidad de aquí hasta acá es el volumen desplazado o desalojado por la piedra. Entonces, este volumen que tenemos aquí de 20 a 24 va a ser el empuje, que es lo que habla el experimento de Arquímedes. La fuerza que experimenta un fluido de manera vertical. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula el valor del empuje? El empuje es igual al peso, como se lo dije anteriormente, del líquido desalojado. Entonces, el empuje es igual a la masa del líquido desalojado por la gravedad. Aquí vamos a trabajar con la fórmula que ya conocemos, que es densidad igual a masa sobre volumen, donde empuje es igual al valor del volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido por la gravedad. Entonces, miren ustedes el mismo dibujo que teníamos en la anterior diapositiva. Dice que se observa que el empuje es igual al volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido por la gravedad. Esto no va a depender de la cantidad del fluido, depende de la densidad del fluido y depende del volumen sumergido. Ahora, ¿cómo saber si un cuerpo flotará o se hundirá en un fluido? Imaginemos que el cuerpo está totalmente sumergido sobre él actuando fuerza. Aquí tenemos un cuerpo totalmente sumergido. Aquí actúan dos fuerzas. Peso del cuerpo. Peso es igual a masa del cuerpo por la gravedad. Empuje del líquido es igual a la masa del líquido desalojado por la gravedad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Peso es igual a densidad
por volumen por gravedad. ¿Densidad de quién? Del cuerpo. ¿Volumen de quién? Del cuerpo. Y gravedad, que es un valor estándar. Y el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por la gravedad. Cuando nosotros agregamos este huevo aquí, o este, aquí hay un valor determinado de líquido. Al agregar el huevo, hay una cantidad de líquido que aumenta en el vaso, ¿verdad? Aumenta en el vaso. Entonces, se quiere decir que ese valor que aumentó, como se lo mostré en la probeta, ese es el empuje. Y va a ser esta fórmula que está aquí. Empuje es igual a la densidad del líquido, la buscamos, la conocemos, el volumen, qué cantidad aumentó. Si estaba en 20 mililitros y aumentó a 24, quiere decir que aumentó 2 mililitros. Y la gravedad, que ya la conocemos. Entonces, podemos distinguir tres casos importantes en el principio de Arquímedes. Cuando el peso es igual al empuje, cuando el peso es mayor que el empuje y cuando el peso es menor que el empuje. Aquí tenemos los tres dibujos. Entonces, el primero dice que el peso y el empuje sean iguales, como el que está en la mitad. El cuerpo estará en equilibrio, la fuerza resultante va a ser nula. Quiere decir que aquí el objeto flotará entre el agua. Flotará entre el agua como lo estamos observando. Entonces, la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido. Aquí tenemos la fórmula. Peso es igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad, que es la misma que vimos anteriormente. Empuje es igual a densidad del líquido por volumen del líquido desalojado por gravedad. Ahí tenemos el primer dibujo. El segundo dice que el peso sea menor que el empuje. En este caso, cuando el peso es menor que el empuje, el cuerpo ascenderá y quedará flotando. Entonces, el peso va a ser menor que el empuje. Miren aquí, aquí va a estar flotando el objeto. Aquí tenemos la misma fórmula. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Empuje igual a densidad del líquido, volumen del líquido por gravedad. Esa es una fórmula estándar. Y el tercero, que el peso sea mayor que el empuje. Peso sea mayor que el empuje, ese quiere decir que el objeto se hundirá, como estamos viendo aquí. Entonces, el peso va a ser mayor que el empuje, por tanto, esto se va a mover, se va a hundir. Aquí tenemos la misma forma. Entonces, aquí tenemos que como el cuerpo se hunde, la densidad del cuerpo va a ser menor que la del líquido. Aquí tenemos que la que está flotando, la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido. Y cuando el cuerpo flota, quiere decir que la densidad del cuerpo va a ser menor que la del líquido.